¿Hasta qué punto es importante la organización en las empresas? ¿Cómo podemos lograr personas implicadas y comprometidas? ¿Quieres conocer claves prácticas para mejorar los resultados de tu empresa? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes a lo largo del programa de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo mejorar nuestras empresas vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa La organización y gestión de personas. Y bueno, como ya es habitual en nuestro programa, siempre nos gusta entrar en materia pues, con tres claves que entendemos que son importantes a la hora del tema que tratamos hoy. La primera de ellas es tener claro el organigrama de la empresa. Y eso, cuando hablo de tener claro, me refiero también a todos los miembros de la empresa, que tengan claro a quién cuáles son las vías de comunicación, a quién se tienen que referir cuando tienen un problema y de alguna manera cuál es el rol de cada uno de ellos. Va un poquito ligado con la segunda de las claves, que es la definición del puesto de trabajo. Que cada empleado tenga claro realmente qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus competencias más necesarias y sus funciones más prioritarias. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las personas igual pueden sentir que están comprometidas, que están implicadas, que están dando un 100% dentro de su profesionalidad y en cambio desde arriba sus jefes, sus directores de este proyecto igual esperan algo diferente de lo que ellos están aplicándose, ¿no? Esta parte de comunicación, de tener muy claro cuál es la definición del puesto de trabajo, me parece que es una de las áreas fundamentales. Y en tercer lugar también hablaría de la calidad de la comunicación. Fuera de la empresa también es importante la comunicación externa, pero aún me parece que es más importante la comunicación interna. Que haya buena comunicación entre todas las áreas y entre todas las personas que forman parte de la organización. A modo de síntesis, las tres claves serían tener claro el organigrama, tener claro también la definición del puesto de trabajo y una buena calidad en la comunicación dentro de la empresa. Y bueno, estoy convencido de que todo esto nos va a poder aportar muchísimo más. Nuestro invitado de hoy es una persona que, bueno, a mí me gusta decir que es mejor que hable los resultados que las palabras, ¿no? Es una persona que ha conseguido grandes resultados, que sabe lo que es pasar por todas las áreas dentro de una empresa y a día de hoy está liderando un proyecto de gran éxito. Muy buenas noches, señor Ismael Pedro, un placer tenerte aquí. Buenas noches, Fabián, muchas gracias. Bueno, aquellas personas que no lo conozcan, es una persona que bueno, es empresario y ha tenido la capacidad de hacerse a sí mismo, a pasar por todos los roles dentro de su empresa y a día de hoy está liderando una de las gestorías, de las asesorías más importantes y más emblemáticas de la ciudad de Valencia, como es Gestoría Crespo SL. Y bueno, como modo de dato diríamos que consiguió coger la empresa hace unos años y ha conseguido duplicar la facturación, incluso también duplicar las personas que están trabajando allí en esta asesoría. Es una empresa ya emblemática dentro de la ciudad de Valencia. Datos también de formación, pues también es licenciado en ADE, también tiene formación universitaria en un máster en dirección de marketing y comunicación. Digamos que es una persona preparada y sobre todo lo que más me interesa es que tiene experiencia práctica sobre el terreno. Así que Ismael, un placer tenerte aquí. Y la primera pregunta que te haría es, bueno, como he comentado, has pasado por muchos roles dentro de la empresa, has pasado por muchos puestos de trabajo. ¿Crees que es importante el conocer, el haber pasado por todos esos sitios a la hora de liderar un proyecto? Yo considero que es fundamental, es decir, el tema de haber pasado por todos los puestos, conocer en sí toda la estructura de la empresa desde abajo, es fundamental a la hora de entender la labor que hace cada uno de los miembros de la organización. No se podría entender de otra forma si no es pasándolo personalmente por cada una de esas áreas e iniciando todos los proyectos personalmente. Yo efectivamente he pasado por todos los roles, por todos los puestos y efectivamente pues, nos hemos quedado todos en la calle, hemos empezado haciendo trámites con la moto arriba y abajo y poco a poco pues, ha sido progresando, ha sido ascendiendo y ha sido controlando mayores áreas y mayores papeles. Pero sí, considero que es fundamental el tema de pasar por esos sitios. Es un modelo que además se importa de los Estados Unidos, es decir, hay empresas, franquicias, como puede ser el tema de McDonald's, por ejemplo, donde un franquiciado no solo se trata de poner dinero
y crear una franquicia, sino te obligan incluso a pasar por todos esos sitios. O sea, empiezas haciendo cursos y empiezas limpiando suelos, empiezas desde abajo para llegar a comprender la labor que hace cada uno de los miembros y los problemas que tienen realmente cada uno de los miembros. Tengo entendido que ya tienes allí trabajando a muchas personas, alrededor de unas 23, 24 personas. Y claro, cada vez oímos hablar más esto de liderazgo, ¿no? Es una palabra que está bastante de moda, pero muchas veces también hay mucha indefinición. Desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿qué cualidades tendría que tener un buen líder? Bueno, las cualidades que debe de tener un buen líder, que no todas se cumplen a la vez, ¿no? Por desgracia, ni en todos los momentos, es quizás el tema de ser un buen comunicador, es decir, el tema de comunicar hacia dentro de la empresa, de forma hacia lo que son las redes interiores, las motivaciones, las inquietudes y la organización. Es decir, yo creo que hay que saber escuchar, hay que saber hablar, hay que saber entender y hay que ser empáticos con las personas que al final son los miembros vitales de toda organización. Por lo tanto, considero que realmente un buen líder debería de tener esa capacidad comunicadora, esa capacidad de empatía, de conocer los problemas que tiene la gente y de intentar de alguna forma organizar de forma adecuada los papeles que cada uno tiene dentro de la misma organización. Claro, cuando estás liderando a muchas personas, cada una tiene sus valores, sus creencias, sus experiencias. Y recuerdo que cuando hablábamos muchas veces en temas de formación de liderazgo, hablan de el líder democrático, el líder autoritario, el líder permisivo. Y claro, y a veces nos hacían la pregunta, oye, ¿cuál es el mejor? Y al final una de las respuestas que te daban es bueno conocer todos y tener todos esos roles, porque en función de cada momento, en función de con qué persona me estoy dirigiendo, igual puedo ejercer un rol u otro. ¿Ha de ser también un poquito camaleónico un líder? Sí, hay que conjugar quizás las tres características, pero también es cierto que es importante que haya una persona liderando, es decir, el carácter autoritario, ¿no?, que es un término quizás despectivo, es importante, es decir, creo que es importante que la gente sepa que hay una persona, únicamente una persona, que dirige de la forma el barco, únicamente que para dirigir ese barco es necesario escuchar a todo el mundo y todo el mundo tiene que ser partícipe de esa dirección. Pero al final la decisión y por lo tanto la responsabilidad creo que debe de ser asumida en primera persona por uno mismo. No creo que sea un tema que se deba de delegar, porque si no se crea el desgobierno. Entonces sí que es importante que haya una única persona que de alguna forma dirija el barco. Desde que asumiste la dirección de tu empresa, ¿cuántos años hace ya de ello? Pues jugando ya hace 9 años. Hace ya 9 años. Según tengo entendido, has duplicado la facturación. Justo hemos pasado por uno de los periodos de crisis pues más profundas dentro de estas últimas décadas, y a pesar de ello has conseguido duplicar la facturación y también el número de personas que están allí trabajando. ¿Cuáles serían para ti las claves para conseguir ese éxito? Yo creo que la clave ha sido sobre todo una clave de recursos humanos, es decir, del personal, de los trabajadores y de la total entrega y profesionalidad que tiene cada uno de los miembros de la organización. Creo que ha sido importante el tema de organizar las funciones de cada uno de los miembros, los departamentos, cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos miembros y los canales de comunicación, tanto internos como externos, dentro de cada departamento. Creo que eso nos ha proporcionado una especialización muy concreta sobre muchos temas, una visión global, integradora y multidisciplinar de todas las áreas, que nos permiten entender la necesidad de los clientes de una perspectiva mucho más amplia que lo que es simplemente a lo mejor un asesor fiscal o una gestoría separadas. Es decir, nosotros entendemos, porque lo vivimos, todas las necesidades realmente que necesita cualquier empresa que se instaure, que ya exista, y en especial todas las empresas dedicadas al transporte, que es nuestra especialización, o al tema de automóviles.
Muchas veces en las corrientes de las personas que entienden mucho de cómo, hacia dónde va el mundo, ¿no? En el tema de los negocios, hablan mucho del valor de la especialización, ¿no? Según me comentas, ha sido uno de los puntos que también ha sido importante, ¿no? No podemos ser maestros de un montón de cosas, sino es bueno tener a gente especialista en cada una de esas áreas, ¿no? ¿Entiendo? Sí, efectivamente, en un sector como es el sector del asesoramiento, de la gestoría administrativa, el problema es que hay muchísimas modalidades, hay muchísimos palos, muchísimas líneas a seguir, y uno no puede especializarse en absolutamente en todos. Por eso es importante el tema de tener una organización donde sí que hayan personas especializadas en esas áreas para acometer programas y necesidades conjuntas. Por lo tanto, la especialización es importante, porque además consigue darle un valor añadido a lo que hacemos, separarnos de la competencia y realmente pasar a ser un referente de un sector. Nosotros estamos liderando el sector del asesoramiento del transporte, del mundo cooperativista del transporte en Valencia, y esa especialización nos ha permitido conocer mucho mejor las necesidades de ese mismo sector, entender los problemas que tienen realmente los transportistas, no únicamente a nivel documental, a nivel legal, sino a nivel del trabajo diario, y eso provoca una fidelización con el cliente, un lenguaje idéntico, y creo que eso ha sido un tema importante a la hora de conseguir ese éxito. Antes comentabas, cuando te he preguntado por las claves, ¿no? Para conseguir este éxito, la primera clave de la que me has hablado ha sido las personas que forman la organización. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuáles serían las claves para gestionar a las personas, el capital humano? Bueno, esa pregunta es muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son las claves, ¿no? para liderar, ¿no? A lo que son a los equipos humanos, ¿no? a las personas? Creo que entendiendo como ha empezado la entrevista, ¿no? Que he pasado por todos y cada uno de los roles dentro de la empresa, pues conozco realmente las necesidades de cada uno de esos puestos, la situación que viven cada una de esos puestos y, por tanto, esas personas. También es cierto que el haber pasado por esos sitios también me ha permitido el tema de saber que atrás de una persona, de un trabajador, de un colaborador, hay una familia, hay una persona, y esa persona necesita una motivación, no solamente económica, no solamente de agradecimiento, sino el tema de pertenecer a una organización, pertenecer a una imagen, pertenecer a un estamento que le pueda desarrollar como persona a nivel particular, a nivel familiar, pero también profesionalmente. Es decir, el tema de la promoción interna creo que es un factor importante a la hora de conseguir motivar a las personas. También es cierto que la comunicación entre departamentos, debido sobre todo al carácter multidisciplinar de la organización, pues es un factor importante. Estamos también acostumbrados quizás un poco por la televisión, ¿no? De ver los programas tipo Discovery Channel, todas estas películas, estos reportajes americanos, ¿no? Donde pues al principio, ¿no? Una obra, ¿no? Te aparecen el gerente o el director o el encargado con los trabajadores haciendo una especie de briefing, ¿no? De motivación, ¿no? Todos ahí saliendo, oye, que el cliente nos está ahí apretando, oye, que tenemos que conseguir tal, y salen todos como una moto, ¿no? Salen todos súper motivados, súper... Bueno, no hemos llegado todavía ahí, ni mucho menos, porque el tiempo nos puede, es decir, el tiempo al final es un recurso limitado, finito, pero sí que es cierto que se intenta, por mediación de reuniones de equipo, reuniones de coordinación, reuniones de todos los niveles, el conocer los problemas de la gente, los problemas de organización del trabajo y un poco el desarrollo y los protocolos de cada uno de los expedientes o de las gestiones encomendadas. Entiendo que una de las claves que también has comentado es el conseguir motivar a las personas que forman este equipo. Has dicho que una de las variables serían el tema de la promoción interna. ¿Qué más podemos hacer para motivar a nuestros equipos de trabajo? Pues lo que podemos hacer para motivar a los equipos de trabajo es el reconocimiento, es decir, el reconocimiento. Tanto a nivel familiar, tanto
hacia su familia como hacia el resto de la organización, ¿no? Es decir, al final creo que el reconocimiento es lo que nos hace sentirnos a gusto, sentirnos realizados, ¿no? Mucho más de lo que son condiciones puramente económicas, que también son evidentemente importantes, ¿no? Pero creo que el reconocimiento es un factor fundamental a la hora de poder motivar adecuadamente a la gente. La motivación no se debe de quedar solamente en una mera palabra o en una mera estrategia, debe de transformarse en un hecho. Es decir, el prometer es muy fácil, pero debe de existir el compromiso de hacerlo realidad, ¿no? Entonces, es importante también que la gente no vea defraudada sus expectativas dentro de la organización, de alguna forma que no tengan la sensación, porque no lo es, de trabajar para un tercero, sino que trabajan para ellos mismos, y que sus familias, sus casas, su profesión particular de cada uno depende del bien común, del bien colectivo, de la organización en completo y hacia dónde avanzamos todos juntos. El tema de la sensación de unión, de equipo, creo que es un factor también importante a la hora de determinar la motivación. Antes también mencionabas la importancia de la organización, porque lamentablemente muchas veces, incluso por esta zona, vemos muchas empresas que vienen, incluso sucesión familiar y demás, y que se van haciendo las cosas más o menos de aquella manera, incluso tienen a veces golpes empresariales que les funciona bien, pero faltan y carecen mucho de organización y penaliza de una manera muy grave, porque a veces, aunque estén facturando mucho, casi todos los beneficios se van perdiendo en base a esa desorganización. Cuando queremos implantar un sistema de organización dentro de la empresa, ¿qué variables tendríamos que tener en cuenta? Bien, la verdad es que eso precisamente es uno de los puntos que creo ha sido la clave realmente del éxito a la hora de diferenciarnos de la competencia precisamente con la organización. Es decir, nosotros pertenecemos a lo que es el sector de la gestoría administrativa y en sí del asesoramiento. Por tanto, es una empresa profesional, es decir, estamos dentro del sector profesional. Vemos como en empresas de fabricación, en la industria, sí que se ha conseguido implementar organizaciones, modelos de trabajo, quizás importados también de Estados Unidos, que son pioneros en todo el tema de organización empresarial, pero sí que efectivamente existen modelos de motivación muy desarrollados y muy concretos, con departamentos, especialización, recursos humanos, departamentado de una forma espectacular. Yo vivo en Almusafes, está cerca de Valencia. Allí contamos con Ford España, con la factoría Ford, y con todo el polígono industrial de proveedores de Ford. Y allí existen muchas empresas americanas que se instauraron en su día y que han importado ese modelo de trabajo, ¿no? Conozco mucha gente que trabaja para esas empresas y la verdad es que era muy curioso, ¿no? Cuando hablabas con estas personas, te decía, bueno, que no entendían muy bien todo aquello, porque bueno, la empresa ya acabada, ya totalmente ultimada, pero aquello no se ponía en marcha. Y todos los trabajadores, pero además plantillas a lo mejor de 100, 150, 200 personas, todas reunidas en el comedor de la empresa. Pues hablando con psicólogos, hablando con grupos, hablando con tal, y la gente un poco extrañada, ¿no? Realmente pensando que eso iba a ser una nueva selección, que podían perder el puesto de trabajo, que todavía no habían empezado. No, era para crear equipos, para conocer a la gente, para motivar a la gente, ¿no? Había cosas que todavía chocan en nuestra cultura, como es el tema del empleado del mes, ¿no? Es decir, una empresa de esas donde te ves nada más entrar a las oficinas, tu foto, ¿no? Empleado del mes, y que puedas aparcar tu coche al lado del coche del director general, pues vamos, da más vergüenza que otra cosa, ¿no? Pero bueno, poco a poco se están dando por esa dirección unos resultados excelentes. En cambio, en las empresas profesionales no ha pasado así. Es decir, las empresas profesionales son empresas donde el profesional soy yo, donde el profesional es el diplomado, es el especialista sobre una materia, y toda la gente que pueda tener son colaboradores ayudantes de él. Por lo tanto, ese tipo de empresas queda limitada a la capacidad física y real de ese profesional. Y eso provoca que los ayudantes, ese capital humano, no se sienta motivado porque no realizan ninguna acción que ensalce profesionalmente su labor ni desarrolle profesionalmente su capacidad. Y entonces ese tipo de empresas abundan mucho
Y quizás nosotros sí que hemos conseguido cambiar esa línea. Es que hemos conseguido cambiar esa línea donde cada uno de los departamentos del despacho está capitaneado por una persona que a su vez tiene toda una serie de personas a su cargo, y de alguna forma yo lo que hago es coordinar toda esa función, comercializar, traducir esas palabras al cliente y de alguna forma empatizar con el cliente a la hora de conocer sus necesidades y de prestarle los servicios que demanda. Suelo comentar en ocasiones que estamos en una era bueno, para mí que creo que es la era de la humanidad en la que los cambios son más rápidos, ¿no? De hecho, un compañero como es Juan Carlos Cubeiro habla que no es que estemos en un cambio de época, sino no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Son tantos los cambios. ¿Cuáles serían para ti las claves a la hora de esa gestión del cambio? Para mí las claves son dos, fundamentales. Por una, el tema de crear un valor añadido, es decir, crear un valor añadido a las gestiones que se hace, vuelvo a decir lo mismo, no la sensación, sino la realidad de que las gestiones se realizan desde otro prisma, desde otro punto de vista que le permita transmitir un valor añadido al cliente. Y eso se consigue conociendo realmente las necesidades del cliente, que es la segunda parte, ¿no? Es decir, la segunda parte sería una acción no comercial, sino una acción más de marketing dirigida a conocer realmente las necesidades que tiene el cliente y satisfacer esas necesidades. Efectivamente estamos en un mundo totalmente cambiante y un cambio muy rápido. Creo que ya no basta el tema de tener productos, ya no basta el hecho de coger y hacer gestiones, sino que tenemos que intentar conocer qué necesidades tiene el cliente real y procurar el satisfacerlas con el máximo nivel de calidad posible. Hay una pregunta que es transversal en todos los programas y claro, el nombre de nuestro programa es el Instituto de Actitudes Positivas, es Actitudes Positivas, y la pregunta sería, oye, ¿qué importancia tiene, Ismael, el tema de tener una actitud positiva a la hora de desarrollar un proyecto empresarial? Bueno, yo no diría solo a la hora de desarrollar un proyecto empresarial, yo creo que eso es fundamental a la hora simplemente de levantarte por la mañana. Es decir, como persona creo que el tema de tener una actitud positiva es fundamental. Todos los días cuando te levantas tienes que ver, pero no verlo para convencerte, sino estar convencido de lo que ves, que todavía hay mucho campo por arar y mucha siembra por recoger, ¿no? Y ver siempre las cosas desde un punto de vista positivo, porque siempre lo es. Es decir, creo que siempre en todas las cosas hay una parte positiva, hay una parte de ilusión, hay una parte de sueño y hay una parte de realidad que se consigue con el trabajo. No hay otra forma de conseguir las cosas que trabajando, ¿no? Es decir, bajando y trabajar de verdad para conseguir tus sueños, que al final es tu ilusión. Nos gusta cerrar últimamente los programas con una canción, entonces me encantaría pedirte una canción para cerrar el programa. ¿Cuál sería esa canción y también el por qué has escogido esa? Bueno, la canción que he elegido, que me ha costado un poco elegirla, porque tampoco tenía una idea demasiado clara, pues es una canción, creo que es el grupo Ship Star, dice algo así como nadie nos parará, y es una canción del 87, creo recordar. Me vienen recuerdos, porque precisamente no tiene mucho que ver con todo esto, pero recuerdo que la escuché nada más acabar, ya cuando yo tenía 18 años, cuando obtuve el carnet de conducir, ¿no? Es decir, esa euforia, ¿no?, que tienes cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no?, que dices, bueno, ahora ya puedo salir, ahora ya me voy a comer el mundo, ¿no? No hay ya excusas, no hay fronteras que me puedan parar, ¿no? Y por eso mismo creo que por el tema de tu programa he elegido esa canción. Pues es una canción muy bonita, motivadora y creo que muy alineada con el programa. Ismael, se me ha pasado el tiempo volando, ha sido un verdadero placer pues, compartir esa experiencia que has conseguido a través de tu éxito y bueno, sabes que tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras volver. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Ismael. Y bueno, también antes de despedirnos, recordar a todas las personas que nos seguís que si queréis volver a ver el programa, recomendárselo a alguien, pues bueno, dentro del Instituto de Actitudes Positivas tenéis a disposición nuestra página web que es actitudespositivas.com. También en intercomarcal.com también puedes acceder al programa. Y bueno, también saludar a aquellas personas que sois un poquito más activas en nuestras redes sociales, en este caso como es José Martínez Alfaro, que
que es de Villena, y le mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde aquí, y también a Rafael Villena, que a pesar de que compartamos apellido, no es familia mía ni nada, y es una persona que nos sigue desde Venezuela. Así que un fuerte abrazo también desde aquí, y sin más, pues os dejamos con la canción que nos ha elegido Ismael, Que nadie nos parará, del grupo Starship. Muy buenas noches. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.